Aquella sí. Esas también. El centro y el lateral bien. Buenos días. Muchas gracias a todos los asistentes a esta tercera jornada de historia, en un día desapacible por la lluvia, pero muy esperado para las personas apasionadas por la historia, ya que después de 2 jornadas anteriores estamos expectantes para saber con qué nos van a sorprender los ponentes que hoy realizan las exposiciones. Queremos agradecer la colaboración del Ayuntamiento de Jaca, que nos ha facilitado esta sala de parques complejos para realizar la actividad. También agradecer la presencia de don Carlos Laliena, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza y director del CEU, que junto con nuestro socio y amigo Javier Lázaro son las personas que han hecho posible que se puedan realizar estas jornadas en Jaca. Cuando nos propusieron iniciar esta actividad, todos los componentes de la Junta Directiva no lo dudamos, ya que con ella cumplíamos uno de los objetivos de la asociación, que es la difusión de nuestro patrimonio histórico. Contando además con unos ponentes que siempre sabemos que van a ser perfectos y que todas las investigaciones y proyectos iban a explicarnos aquí con toda seguridad. Y en verdad que no nos han defraudado, ya que en las anteriores jornadas se ha hablado de temas muy interesantes, muy diversos sobre historia medieval y moderna de nuestra comarca. En esta tercera jornada seguiremos el mismo formato que años anteriores. Tendremos 2 conferencias por la mañana que impartirán Juan José Generelo y Carlos Tarazona. Por la tarde, a partir de las 4:30, estarán Mario Lafuente y Jesús Gastón, para terminar con un diálogo con los 4 ponentes para que contesten a las cuestiones o dudas que hayan quedado a los asistentes. Sí. Únicamente, sobre todo, volver a agradecer tanto a Carlos Laliena como a los ponentes que han podido venir aquí a Jaca a poner todos sus trabajos e investigaciones. Y si Carlos quiere decir algunas palabras, por favor. Buenos días a todas y a todos, y digo buenos días mirándoles desde una perspectiva un poco optimista, porque la verdad es que esta ha sido una jornada bastante convulsa. Es la tercera ocasión, como ha señalado el presidente de la Asociación Sancho Ramírez, la tercera ocasión en la que tenemos la oportunidad de estar aquí con todos ustedes, compartiendo algunas de las investigaciones que venimos desarrollando en los grupos de investigación de la universidad. Así que me parece que el objetivo que nos marcamos hace 3 años pues lo venimos cumpliendo y lo hacemos con una enorme satisfacción. Querría en ese sentido agradecer a la Asociación Sancho Ramírez su amabilidad al acogernos, al organizar toda la infraestructura necesaria para estas jornadas otoñales, al Ayuntamiento por darnos la infraestructura necesaria para llevarlas a cabo, a Javier Lázaro, que es en realidad quien ha sido el organizador de todo esto, y por supuesto a los ponentes que han aceptado participar en esta jornada, de una jornada otoñal. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia y por mi parte nada más a los reiterados. Gracias, Carlos. Únicamente recuerdo los teléfonos móviles, que alguno todavía lo tiene sin pagar, por supuesto en silencio. Y ahora paso la palabra a Javier Lázaro, que hará las presentaciones de los ponentes, que creo que es la persona más indicada, ya que él conoce a todos y ha preparado todo esta jornada. Aquí lo importante son los ponentes, eso sí. Bueno, en primer lugar, para la primera ponencia tenemos el lujo de tener aquí a Juan José Generelo, actual director del Archivo Histórico Provincial de Huesca, cuya, digamos, trayectoria profesional, pues, de una manera muy breve, pero simplemente para conocimiento general. Él es funcionario del Cuerpo de Facultativo de Archivos del Estado desde el año 1990, han pasado unas cuantas veranos. Después fue facultativo superior de Archivos de Castilla y León desde 1993, director del Archivo Histórico Provincial de Burgos durante 13 años, coordinador de la fototeca, la maravillosa fototeca de la Diputación Provincial de Huesca, en la que contamos, facultativo en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza y tiene experiencia en otros archivos como el General de la Administración de Alcalá de Henares, el Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real y finalmente, pues, bueno, incluso entre 2008 y 2010
Durante un periodo de tiempo fue jefe del Servicio de Investigación y Difusión de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón y desde 2015 director del Archivo Histórico Provincial de Huesca. Tiene diversas publicaciones, siempre mayoritariamente relacionadas con el tema de la historia de los archivos en España, las pautas de investigación, fuentes para la investigación de los archivos históricos provinciales, etc., ¿no? Y luego, entre los archivos provinciales, bueno, es que tiene un campo de intervención. Voy al fondo a lo más importante, y es que, en mi opinión, en el Archivo Histórico Provincial de Huesca tenemos una auténtica joya. ¿Por qué? Tanto en mi experiencia como investigador, la aceptación con la que te encuentras y la ayuda para la búsqueda de informaciones es ejemplar. Pero, con todo, lo que a mí me parece más importante es que él, creo que ha sido él, ha conseguido impulsar una concepción del archivo como servicio a la ciudadanía, no solo al investigador. Y entonces lo vemos implicado en exposiciones sobre historia de mujeres, exposiciones organizadas por de la DGA directamente, como la exposición de fotografía antigua de San Juan de la Peña, y cuestiones tan interesantes como unas publicaciones, no sé con qué periodicidad, del Archivo Histórico Provincial de Huesca, que se titula El archivo nos enseña, ¿no? Que es simplemente, conforme ellos van encontrando cuestiones interesantes, hacen una divulgación a la ciudadanía de patrimonio que está dentro del archivo. Últimamente había que destacar la colaboración o el trabajo en equipo con el grupo CEMA, en concreto con el profesor Mariela y con Guillermo Tomás, en dos cosas que yo he seguido directamente. Una es la versión aragonesa de la regla de Sigena, cuando la reina ordena que se haga la regla en aragonés para que sus monjas lo entiendan, y la reina era castellana, punto uno. Y luego recientemente, hace este verano, unos meses, pudimos asistir en Almudévar a la presentación de la restauración de un manuscrito que Guillermo Tomás había encontrado envolviendo un fajo de documentos notariales en un notario de Barbastro, si no me equivoco, y que, claro, como era una joya encontrar ese pergamino, fue restaurado por la restauración del Servicio Histórico Provincial de Huesca y con la colaboración del profesor Daniela, Guillermo Tomás y él mismo nos lo presentaron en Almudévar, creo que fue julio. Es decir, hay un trabajo del Archivo Histórico Provincial enfocado a la ciudadanía y a pasar al conocimiento general las cosas que ellos van descubriendo en su trabajo normal. Eso yo creo que es un valor importante para los archivos y por eso he aprovechado la oportunidad para expresarlo. Dejo la palabra. ¿Se oye? Bueno, muchas gracias a los dos por tan generosas presentaciones. Muchas gracias a la asociación en su conjunto por esta iniciativa que espero no estropearlo o no cambiar, pero se ha demostrado una iniciativa de éxito para atraer a la gente de Jaca, de la Jacetania, y para involucrarla en la historia esta nuestra historia Jaca, que es la historia de debo confesar que he puesto un título un poquito provocador y inexacto. No hay valles perdidos. No sé si ahora se van a levantar todos y se van a ir, pero lo he hecho con la intención de llamar la atención. Los valles de los Pirineos son los mismos que hace millones de años, pero quiero llamar la atención sobre el hecho de que desde el punto de vista histórico no es así exactamente. Una cosa es el valle geográfico y otra es el valle como construcción histórica, como construcción social, como organización, autoorganización de los vecinos para dotarse de unas normas, para dotarse de unas instituciones para administrar justicia.
Entonces, si tenemos ese punto de vista, ya podemos ser mucho más restrictivos. Quiero hablar de, o quiero hacer una teoría, no, es muy pretencioso, una hipótesis sobre los valles como organización histórico-administrativa político-judicial funcionan en la Edad Moderna, a partir del siglo XVI hasta su desaparición definitiva en el siglo XIX. Digo hipótesis e insisto en ello. Son todo, parto de fuentes siempre limitadas, siempre muy fragmentarias y de investigaciones que todavía son muy pocas y no son suficientes. Entonces, en ese sentido, ya pido disculpas porque mis conclusiones son muy provisionales. Voy a decir que unos sitios son valles y otros no, y cualquiera podrá decir, no, pues en atención a esta información, a estas fuentes hay que corregirlo, pues estoy dispuesto a corregirlo. Pero vamos, ese es el planteamiento, explicar por qué unos valles, unas entidades, unos conjuntos de lugares se constituyen en valle, en una estructura, en una unidad administrativa y judicial, y cómo perviven en los siglos modernos y cómo y por qué desaparecen. Javier Lázaro ha hablado de mi faceta de archivero. Todo esto nace del archivo. ¿Por qué? Porque tengo una preocupación desde hace 30 años, que es cuando hace más de 30 años vi por primera vez la documentación de los papeles de justicia del Archivo Histórico Provincial de Huesca. Me pareció fascinante. O sea, todos los juicios que se han conservado de un montón de sitios de la provincia, desde el siglo XIV, no muchos, y después pues, la mayor parte de los siglos XVI al XVIII. Esa fascinación pues, viene porque allí está la vida diaria, los conflictos de la vida diaria de mucha gente de nuestros antepasados, ¿no? El problema es que entonces no llegué a entender por qué, primero porque están todos en Huesca, y después cuáles eran los procedimientos para administrar justicia. A estas alturas sigo sin saberlo y sigo con ese empeño de enterarme. Entonces he escogido los que tenemos de la montaña para que me sirvan de base. Por una cosa, porque el antiguo régimen, bueno, de verdad también, pero sobre todo el antiguo régimen, lo que justifica el Estado, el poder, la coerción del Estado, es lógicamente la legitimidad que da el poder impartir justicia. O sea, ahora mismo en nombre del rey, o sea, porque es la última instancia que legitima sobre el que puede ahora meterte en la cárcel y en siglos pasados hasta ahorcarte, ¿no? Entonces, esa potestad judicial me parecía fundamental para decidir qué valles son y cuáles no son, ¿no? Y ahora un comentario también sobre las fuentes. Ya he dicho que he partido de los procesos judiciales del Archivo Histórico Provincial de Huesca, pero no es suficiente, hay que buscar. Y tenemos un problema muy grande de que hay que usar fuentes dispares y diversas y en muchos casos desaparecidas. Para eso pues es un trabajo que se ha hecho en parte y queda por hacer. Quiero reconocer ya desde ya mismo lo que voy a contar se debe a la obra de varios investigadores que sí que se han metido en estos temas y que han estudiado, han hecho monografías sobre algunos de los valles, empezando de oeste a este, el trabajo fundamental de este investigador tan importante, Guillermo Tomás de la Viena, sobre el Valle d'Ansó, los trabajos de Antonio Jesús Gorría. Yendo al Valle de Tena hay que recordar a Manuel Gómez de Valenzuela, imprescindible, no solo por lo que él investiga, sino por toda la cantidad de documentos que él cataloga, transcribe, publica. Es la base de muchísimos estudios que se están haciendo y se van a seguir haciendo en el futuro. El trabajo de Javier Lázaro Parastún nos es muy útil para muchas cosas que voy a contar. Mi
Miguel Flores Pintado, no es exactamente investigador, pero es el que nos ha ayudado a rescatar el archivo del Valle del Broto, Antonio Merino sobre el Valle de Benasque. A todos ellos muchas gracias y sobre todo a los que ya no están con nosotros, ¿no? Todo lo que puedo contar, todo lo que se puede contar es gracias a ellos. Y todo lo que no sabemos es porque no ha habido gente que ha trabajado en otros sitios. Por eso insisto en el tema de las conclusiones provisionales. Bueno, pues dicho lo cual, vamos a empezar a caracterizar qué es un valle. Entonces, para empezar, vamos lógicamente con el componente geográfico. Un valle es un río separado por dos, ¿no? Entonces, el Pirineo tiene valles geográficos. O sea, toda la estructura de la vertiente sur del Pirineo son valles que van en dirección norte-sur y que también los geólogos lo llaman las sierras exteriores, que suelen tener una entrada estrecha, una foz de entrada. Aquí, yo no sé si lo voy a decir bien, esta es la foz de Vinies, la entrada natural al Valle de Ansó. Esta, a ver si lo digo bien, esto yo creo que es el compuesto del Ventamillo para subir a Benasque. Este es el desfiladero de las Devotas para subir a Bielsa. Parece que tenemos siempre un patrón común, ¿no? Para entrar en el valle, son valles cerrados, para entrar al valle hay que pasar por aquí. Tanto que es que en el antiguo régimen, antes de hacer las carreteras, fijaos la estructura esta para hacer la carretera han tenido que construir por encima, además de hacer el túnel, han tenido que construir por encima del río, ¿no? Las Devotas en concreto, el camino antiguo no iba por abajo, las Devotas sí posiblemente se veía un tablillo, no se pasaba por abajo, había que bordearlo por los dos laterales, ¿no? La inclusa para ir al Valle de Chistao, ¿no? Pues nos pasa lo mismo. Esta primavera pasada, pues salieron los periódicos que se habían atascado dos autobuses, que se había parado no sé cuántas horas la carretera. Son valles cerrados. Entonces, el componente geográfico es muy importante. He puesto esta diapositiva para indicar que no solo son valles cerrados, eran valles cerrados. Esto, supongo que lo habrán identificado, esto es Santa Elena, la entrada al valle de Tena, y esta torre es la torre del famoso plan Spanotti, que, claro, decimos en el siglo XVI, luego se desmoronó. Esta foto es del siglo XX, o sea, la torre existía en los años 20 cuando pasó Ricardo Compaire por ahí, ¿no? Y la torre cerraba el valle completamente, tanto es así que hasta tenía puerta. Cuando hicieron la torre, pusieron ahí una guarnición militar, pusieron una puerta y tenemos noticias, gracias a Monte Valenzuela, de los vecinos, de los tensinos que pasaban con sus ganados, y el cabo que había a principios del siglo XVII pues, abusaba mucho de su condición, de su fuerza, y les hacía pagar, les robaba carneros, etc. Eso, son valles cerrados o eran valles cerrados. ¿Cuál es el problema? Que no todos los valles son cerrados o que no todos los valles son valles. Desde el punto de los valles político-administrativos son valles en sentido geográfico. Y aquí no sé si se ve bien, pero este es un mapa de Antonio Jesús Gorría de Ansó, que no es que sea un ejemplo, es una grandísima excepción, pero es que la historia está llena de excepciones. Este es el Valle de Ansó que he dicho hace un momento, que por la foto de Vinies es un valle cerrado. Bueno, pues es que el Valle de Ansó histórico, no sé si se ve bien, coge el valle geográfico del Veral, que es esto, se ve se deduce. Por medio donde está Ansó, está el río Veral, y es el valle geográfico que entra, es que no sé cómo se aplica. Ah, qué bien. Está la tecnología. El río Veral que sube por aquí, pues bueno, esto conforma un valle que llega hasta aquí arriba. Bueno, pues es un valle y que aquí abajo has entrado por la foz de Vinies y ese estrechamiento que veía, ¿no? Bueno, es que el valle de Ansó histórico no es esto. Es esto más el barranco de Fago, que ya hemos visto que no tiene conexión con el Ansó, pero que Fago de siempre pertenece al Valle de Ansó. ¿Por qué? Por unas causas históricas ajenas a la geografía. Y más todavía,
el Valle de Ansó histórico como institución es el dueño de toda la parte norte de la frontera con Francia, empezando y sobre todo el norte del río Aragón Subordán, que geográficamente pertenece a eso, ¿no? Esto ya nos está diciendo una cosa, pues esto y más todavía, que nos llega hasta donde están es hasta Candachú, hasta el Valle de la Isa, etc. ¿Qué nos está diciendo? Que la historia configura realidades que no tienen que ver, que no son las que nos han dado los condicionantes geográficos. Primera conclusión, vamos a hablar de estos valles, de los valles que configuran la historia, aunque no siempre necesariamente se correspondan con los valles geográficos, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de... hay tres tipos de valles, los valles geográficos que hemos hecho, los valles cerrados, que hemos comentado, y hay valles abiertos. Valles que no tienen unos límites geográficos, claro, no tienen una foz de líneas ahí delante, ¿no? Y después hay valles que no son valles geográficos, no sé si hay mucha trabalenguas. Hay valles históricos que se constituyen no en torno a un río, sino en torno a unos límites históricos. Y ya vamos a enumerar todos los valles posibles que tenemos. A ver si se ve bien. La primera hipótesis, bueno, en la Edad Media, estas asociaciones son muy habituales y se dan en todas partes y no necesariamente en la montaña. Y no solo en Aragón, obviamente, no quiero salir de Aragón, pero vamos, pongo el ejemplo de que en el norte de la provincia de Burgos hay una comarca que se llama las Merindades de Castilla y que su organización tradicional forjada en la Edad Media es los valles. ¿Y qué son los valles? Tramos del río Ebro, por razones que no vienen al caso. El valle de Tobalina es este tramo del Ebro y después le sigue ¿por qué? Porque el llamarse valle es algo que añadido a la condición de geográfica, ¿no? Y en nuestro caso hay muchísimos valles y no todos en la frontera. Mi primera hipótesis, que luego voy a intentar hablar un poco más de ella, es que existen muchísimos en la Edad Media, el nombre permanece en muchísimos sitios, pues la Val de Nocito, la Val de la Pasa y Serrano, valles en muchísimos, el Valle de la Rinconera, siguen denominándose así, pero siguen teniendo incluso sus propias estructuras de colaboración, puesto siempre estamos hablando de los pastos, de los comunes, de los propios, etc. Pero solo se consolidan como tales valles en el siglo, como valles, estructuras administrativas potentes a partir del siglo XVI, los que son frontera con Francia. Eso es la hipótesis que voy a tratar de demostrar. ¿Cuáles son? Pues los límites que estamos viendo aquí son los de los términos municipales actuales, entonces hay alguna variación que voy a comentar. El de Ansó, que hemos visto en el mapa, prácticamente se mantiene como hemos visto desde época medieval, exactamente desde un privilegio de Jaime I de 1234. Pues ese término municipal sigue como hasta ahora. Y nos fijamos como esto, ¿no? Sí, perdón. Y lo que hace es sigue cogiendo toda esta franja que decíamos, con esto que pone aquí como hilo de Ansó y Fago, que se sigue comiendo esto. Hecho a la Huesjas a Isabrau no tiene frontera. A Isa sí, un trocito, pero pienso de entrada, no tengo datos suficientes, que no tiene una estructura tan fuerte como la que tiene Ansó, como la que tiene Tena, y eso lo justifica eso. El siguiente valle es, bueno, el Valle de Aragón, lo haremos después. El valle más potente en muchas cosas, más estudiado, además de la que hay más documentación, es el Valle de Tena, sin ninguna duda, y el de Broto, los dos del Pirineo. Son dos valles impresionantes desde el punto de vista organizativo. Le sigue Bielsa, que también lo es, le sigue Gistein, la Val de Gistau, que no lo es,
sigue Velázquez, que sí que es. Entre medias, tenemos otro valle más, el Valle de Bió. El Valle de Bió es la típica definición de un valle que no es valle. Es un montón de montañas con 3 ríos distintos. Justo al lado está el Valle de Puerto Las, que es parecido. O sea, el Valle de Puerto Las y el Valle de Bió sí que lo considero yo valle, por lo que ahora vamos a ver, y el Valle de Puerto Las tengo mis dudas. Y justo al lado, a ver si nos situamos, bueno, es que claro, estos ya están, sí, Puerto Las se mantiene. Bió es el actual municipio de Faro, que fijaos que coge una franja muy grande y que se decide por eliminación. Todo lo que no es el Valle de Broto, Valle de Broto es básicamente los actuales municipios de Torre y Broto, y todo lo que no es Bielsa. Y coge toda la franja del Pirineo de lo que es el norte de la Parque Nacional de Orcas, o sea, los pasos de la brecha de Rolando y eso sí que sabemos y nos consta, a pesar de que tuvimos una pérdida documental tremenda, que es un valle desde el punto de vista organizativo hasta el siglo XIX. Y algo parecido es el de Puerto Las, que tiene un inconveniente, que no tiene una estructura parecida a la de Bió, pero no tiene salida. Y a continuación hay otro que es este sí que está desaparecido y el que sí que me gustaría hablar, porque pensemos sobre ello. El Valle de la Solana. Para situarnos, la Solana no es un valle, ni es la mitad de medio valle. Es la cara sur, la Solana, del valle del Ara, después de haber terminado el Valle de ahora está completamente vacío, ahora está incorporado al municipio de Fiscal, pero por unas razones históricas curiosísimas, sí que mantiene una estructura del valle y un funcionamiento como tal a lo largo de toda la vida. Dicho esto, de estas cosas vamos a hablar. Este es el primer condicionante, el condicionante geográfico, que ya, como decíamos, es importante pero no es definitivo. El segundo condicionante para definir un valle es la ganadería. Son todos valles que se definen que su principal fuente de riqueza es la ganadería y siempre, lógicamente, lo que ahora llamamos extensiva y transhumante. Y que en todos estos que he dicho tienen también otra cosa en común, que es potente. O sea, tienen una demografía, salvo que sea el Valle de Bió, una demografía, un conjunto de pobladores importante, pero sobre todo tiene un conjunto de ovejas importantes, o sea, tienen grandísimos rebaños, que les hace ser lobby, grupo de presión ante las instituciones del reino o de Navarra. Esta es la primera característica. La segunda derivada de la ganadería, las facerías. Es una ganadería que crea conflictos, los derechos de paso, los derechos de pasto, sobre todo, los derechos de pasto con los valles vecinos y los valles vecinos del norte, y eso, eso crea una institución jurídica interesantísima que les ha fascinado de siempre a los juristas y a los historiadores, que es la facería. Hay cientos de facerías. ¿Por qué? Porque hay muchísimos conflictos y esos conflictos dan lugar a paces posteriores, ¿no? Entonces, todos estos valles, una de las cosas que les define es que han tenido pactos con sus vecinos y que han tenido pactos con sus vecinos franceses. Que esa es la explicación también de por qué, una de las explicaciones por las que acaban siendo tan poderosos. Son pactos que tienen los mismos valles. Ahora vamos a poner esta foto que nos vale de ejemplo. Esta foto, supongo que no sonará porque no me conocía, pero es una foto fantástica, la conservo en estado todos los reportajes. Se conserva en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza y es de un fotógrafo navarro afincado luego en Zaragoza, uno de los padres de la fotografía aragonesa, José Anselmo Coine, y es del tributo de las Tres Vacas, posiblemente ahora mismo la facería más conocida o la más mediática. En dos palabras, hay un enfrentamiento entre los vecinos de Roncal en Navarra con los de Baretú en el Bear. Bueno, pasa de todo, hay muertes, hay incursiones, no sé qué, y deciden, esta es la versión romántica de la facería o de las facerías en general. Los reyes, o el vizconde, no consiguen ponerse de acuerdo y entonces ellos deciden
que la montaña se organiza sola. Buscan un árbitro en la misma montaña, en el valle vecino, en este caso Ansó, y los junta a todos en la iglesia de San Pedro de Ansó y media para llegar a un acuerdo. Ese es el origen de la frontera. Digo, la versión romántica es decir, no necesitamos a los poderes centrales, sino nos apañamos nosotros mismos. Yo creo que una de las justificaciones de la edad moderna es que es que el poder central, aunque haya facerías de negociaciones, siempre acaba consolidando esos acuerdos y siempre acaba validando esos acuerdos, ¿no? Por eso son importantes los valles, porque hay que respetar las facerías, el entendimiento entre las fronteras, y por eso son importantes para los reyes, ¿no? Ojo, que estos tienen la facería, no la tienen, no es así. Bueno, pues volviendo a esta historia, lo que tenemos es, no tenemos fotos del siglo XIV, lamentablemente, pero sí que tenemos fotos del encuentro de cuando se paga el tributo de las 3 vacas en el siglo XIX. Entonces este reportaje que nos hace Corinne pues, nos enseña pues eso, los franceses y los roncaleses, aquí almorzando todos juntos, los vamos viendo, incluso los curas los vemos que son diferentes, los curas españoles de los franceses, ¿no? Es la foto más antigua. Ahora, si viéramos la foto ahora, veríamos, no sé si veríamos muchos curas, pero seguro que veríamos el monte lleno de turistas, porque es una grandísima atracción turística. Bueno, aquí tenemos muchísimas facerías, muchísimos acuerdos de este tipo, pero bueno, lo que nos define en la edad moderna, estas facerías que son todas de época medieval, bueno, todas son mayoritariamente de época medieval, que se van firmando a partir de los siglos XIII, XIV y XIV, se validan en el siglo XVI cuando tenemos otra situación geopolítica distinta. ¿En qué consiste? Tenemos formados los estados nacionales, tenemos una guerra abierta durante 2 siglos entre 2 grandes estados, las 2 grandes potencias, dos de las grandes potencias que son España, la monarquía hispánica y el Reino de Francia, y se necesita primero ocupar la frontera, fijar los límites y que las facerías no nos creen problemas. Por eso se convierten en razón de ser. Esa es un poco la teoría. Y otra razón de ser de por qué se le da importancia a los valles en estos años es que hay que preservar la frontera. O sea, primero, que no hay problemas con las ovejas. Pero después, en caso de necesidad, necesitamos contar con la población actual. El ser valles fronterizos, como he dicho antes, es una de las características fundamentales de que el valle de la edad moderna tenga tanta importancia. Esto también es un poco tramposo. La frontera se fortifica. Hemos hablado del plan de Spanotti, como parte del plan de Spanotti está el castillo de Benasque. Esto es Benasque. Es un poco idealizado el pueblo, pero si vemos la torrecita esta de aquí, es Casajuste, que sigue existiendo. Esto es Casajuste, que sigue existiendo. Es un poco idealizado porque bueno, el castillo no era así de impresionante, pero había un pedazo de castillo en Benasque. Y bueno, y todas las fortificaciones del plan que conocemos, y la ciudadela de Jaca, impresionante monumento, etc., ¿no? Bueno, esto... Esto es una recreación que se ha hecho de cómo podía ser el castillo, o sea que no era como el dibujo, pero casi, ¿no? Lo que estamos hablando de un Pirineo en guerra continua. Y ese Pirineo en guerra necesita unos soldados. Ponen guarniciones fijas, vuelvo a hablar del plan de Spanotti, guarniciones fijas en los valles, pero necesitan la población local amiga. Por eso el rey y la corona tienen mucha necesidad de ser amigo precisamente de estos valles, y no de los otros que siguen existiendo, pero que no tienen tanto privilegio. Siguiente caracterización de los valles, los llamados valles privilegiados. Por todo esto mismo, sabemos que todos tienen unos privilegios que se dicen ancestrales, y todos los aportan sistemáticamente en pleitos en todo a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII. El primero de los privilegios es que son todos de realengo. No es algo excepcional, la montaña en general siempre es de realengo porque es más pobre, porque a partir
partir del avance de la conquista del Valle del Ebro, pues los grandes señores tienden a sentarse en el Valle del Ebro. Es habitual que la montaña sea realengo. Lo que quiero decir es que si no hay realengo, no hay valle. Y ahora veremos algún caso. Hay excepciones en las que por no haber realengo no se constituye el valle o no funciona como tal. Y lo que he dicho, de que se sancionan las facerías como acuerdos internacionales que asume el rey como acuerdos propios. Y ahora ya voy a decir qué es lo que tiene el valle para ser tal. Pues bueno, que desarrolla una estructura político-administrativa. Primero, Junta General, común a todos los lugares del valle. Después, un justicia, vuelvo a lo que he dicho al principio, lo que da legitimidad al poder es la potestad judicial, la jurisdicción civil y militar alta y baja, mero y mixto imperio, ¿no? El poder poder decidir sobre cualquier conflicto, incluido los penales, ¿no? La jurisdicción civil y criminal, como decimos, las ordinaciones, todos, el municipio aragonés, el principio general o casi mítico de la autonomía del poder local, etc. Aragonés, bueno, eso es común y entre comillas y con muchos matices, pero la capacidad legislativa de los valles es espectacular y no tiene equivalentes en otros sitios. Luego espero poder ponerlo en ejemplo, ¿no? Y después el tener una infraestructura común, las casas comunes del valle, que pueden coincidir con las de la capital o no, y una burocracia propia, y una cosa que me ha interesado a mí mucho, el archivo propio. Sabemos por las ordinaciones cómo estaban organizados estos archivos, no todos, algunos de ellos, y era una regulación muy minuciosa. ¿Por qué? Cuantos más privilegios tienes que demostrar, más archivos, mejor tienes que tener tus archivos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, repasando todo lo que acabo de decir en dos palabras, el componente, lo que determina que los valles sean valles son el componente geográfico, que hemos dicho, no es determinante, que sean ganaderos y trashumantes, que implica también lo que tienen más propio, los pastos comunes, los pastos de verano, que a su vez tienen dos niveles de altura, los pastos de principio de verano, los pastos de final, y que es su principal poder. Primero, para gestionarlo entre ellos, o sea, para organizarse entre ellos, y después como fuente de riqueza, para arrendarlos a terceros. A franceses si hay pacería, a la todopoderosa Casa de Ganaderos, que no deja de dar guerra, de Zaragoza, que tiene también, porque todo el antiguo régimen es una sociedad de privilegios, no todo el mundo tiene algún privilegio, ¿no? Pues el privilegio de la Casa de Ganaderos es la pastura universal, que pueden pastar en cualquier sitio del reino. Claro, esto choca inevitablemente con los privilegios de los valles, ¿no? Pero vamos, cuando hay acuerdo, pues es una fuente de ingresos para los valles, ¿no? La idea de valles fronterizos, como acabo de decir, el realengo que tenga privilegios y el desarrollo de la estructura administrativa. Y dicho esto, estos son los valles que tenemos. A ver, insisto, esto es discutible, pero solo creo tener acreditada la condición de valle con todas estas condiciones de los de Ansó, Tena, Broto, Bielsa y Benasque. Puerto de las Islas Solana funcionan bastantes y, no sé por qué me va a la jacetania a decir esto, tengo mis dudas, de hecho, a la Huesca se haya asegurado. No estoy muy seguro de que hayan desarrollado en la nuestra estrategia. Ahí queda eso, señores de la jacetania. Vuelvo a decir lo que he dicho al principio. Sabemos en la medida en que tenemos archivos y que tenemos investigadores. Invito a Sancho Ramírez, que ya sé que está en ello, a la comarca, que sé que está en ello, que han tenido una iniciativa muy buena, a organizar todos estos archivos, a ponerlos accesibles y a los investigadores a que se animen a ver, a llevarme la contraria. Hasta aquí hemos hablado. Visto sobre el mapa, lo que decíamos. Los que acabo de decir. Y ahora solo hay dos grandes excepciones. Si volvemos otra vez hacia... Nos fijamos en la Val de Chistao. Nos fijamos
que, una cosa muy curiosa, mientras Bielsa y Velázquez mantienen el término municipal enorme del antiguo valle, Bielsa es enorme, Velázquez es enorme, nos fijamos lo que hay en medio, que tenemos los tres términos municipales separados. Me pasa lo mismo que con la Jacetania, no tenemos documentación suficiente, no tenemos estudios suficientes. Yo creo que los tres términos municipales actuales, completamente separados, San Juan de Plan y Stein, sí que son herederos de los antiguos. O sea, esa división del valle, por lo que fuera, no se consiguió fórmulas para compartir pues, pastos, riqueza y una estructura organizativa. Es como la gran excepción. ¿Por qué? Porque es que luego tiene todo lo demás. Hemos visto antes el paso de la Inclusa, es que es un valle aislado. O sea, es un valle, es el valle de los autobuses que decíamos antes, ¿no? Tiene un día del Chistavinos totalmente diferente porque es que vivían la mayor parte del año separados. Pero a su vez, una vez que estaban en el valle, seguían separados. Y esos límites, esos roces entre ellos, como que se mantienen, ¿no? Yo soy de San Juan. Desde San Juan a Plan las gallinas van las gallinas, pero no hay costumbre de tener acuerdos, ordinaciones comunes, etcétera, casa del valle, no se ve, porque tiene todo, bueno, tiene una frontera enorme, ¿no? Tiene conflictos con Francia, lo tiene todo, Francia, pero no tiene. ¿Cuál sería la explicación? El señorío. Conocemos todos que la historia, que además ha sido romanceada, la historia del señor de San Juan, el tirano que maltrataba a todos sus vasallos en San Juan de Plan, que los vasallos que solo, porque se paseaba siempre con una chulería impresionante, insoportable, con una armadura, esto es legendario, ¿no? Con una armadura de cuerpo completo, y que los conspiradores que dicen solo podemos acabar con la tiranía matándolo, no encontraron ningún momento para poder atacarle, que cuando estuvo en la iglesia en el momento de la consagración se quitó el yelmo, y entonces fue cuando... Esa es la leyenda de San Juan, no sé, del señor de San Juan, que no sé qué base tiene, pero que sí que sé es que sabemos todos que ha quedado en la memoria popular del valle. La contó Severino Vallarolo, y lo que contaba, a ver si lo he copiado aquí, lo que contaba es que hasta el siglo XX todavía hay gente que recuerda que en el altar, en no sé qué altar, se paraban la gente del pueblo para rezar una Virgen María y un Padre Nuestro por aquellos que nos libraron de la tiranía. Esta historia no sé cómo será de verdad, pero el trasfondo sí que es importante. Había un señorío muy potente que impedía que esos tres pueblos tan cercanos se organizaran entre sí, ¿no? Y esa es la única explicación. Y la siguiente excepción, el Valle del Aragón. No es una. Así entre nosotros, por muchas cosas. Es curioso que no tienen nombre. A ver, Gómez de Valenzuela, cuando nos habla del Valle de Tena, dice, fíjate que esto es antiguo, que nos enseña un documento del siglo XI de Sancho el Mayor, que enumera los pueblos de la honor de Senegüe, o sea, existía la honor de Senegüe, y que incluía tal. Dice, y el mismo documento vienen los de Tena. O sea, ya hay una unidad que ya les identifica a todos. Además es curioso que pensaba estar el nombre de Tena, ¿no? No hay ningún pueblo que se llame así, ni lo ha habido nunca, no sé. En el Valle del Aragón nos pasa exactamente lo contrario. La primera facería conocida, la Face Canfra, que ha publicado Javier Lázaro, que nos viene muy bien, claro, tiene una datación difícil, pero se trata entre los siglos XI y XII, y yo antes de encontrar la nota, te habla de a quién afecta, ¿no? Un momentito. Bueno, se nota no tengo, pero me cambio de facería. La gran facería de 1514, que también publica Javier, ¿no?
Al principio enumera los valles a quien afecta, ¿no? Y leo textual, dice, a saber, en Val de Tena, Canfranc, Villanúa, Valdeborao, Valdeaisa, Valdearagüés, Valdehecho y Valdanso. Canfranc y Villanúa no son valles de nada, son Canfranc y Villanúa. Es curioso, ¿no? Otra noticia así, no al azar, sino que no tuve de gracia. Lagaña, el geógrafo aragonés que va por todo Aragón haciendo el mapa, lo que dice es, la gente, hablando de Canfranc, y dice, hay en la villa 120 vecinos, todos viven del trato porque no tienen espacio en todo el término en donde lograr. Canfranc, y también lo dice Javier, Canfranc es una creación político-militar, ¿no? No es un lugar idóneo para construir un pueblo porque no tiene campos de cultivo, no tiene nada, es que habría que meter un castillo allí, ¿no? Y esa presencia real, desde tiempo inmemorial, del castillo de Canfranc, el castillo de Candanchú de más arriba, hace que no haya una población autónoma, separada, diferente, alejada del poder. Y lo último para rematar, a Canfranc está al lado de Jaca. Entonces Jaca no puede permitir un poder autónomo potente en sus mismas puertas. Y la demostración claramente es el Valle de Astún. Perdona que te cite tanto y luego me podrás discutir. Cuando hay ese conflicto con el Valle de Astún, ¿a quién se lo da? ¿A los del Valle? No, a los de Jaca. El rey dice, esto es para mis ciudadanos de Jaca, porque el rey con quien se trata de tú a tú y los que tienen fuerza y poder suficiente son las ciudades. Entonces Jaca es una ciudad, es la ciudad de las montañas. Entonces no puede permitir que haya un contrapoder allí mismo. Por eso mismo, por todo eso, pues bueno, el Valle de Canfranc no, que es un valle, no tenemos ningún resto de ninguna estructura de colaboración entre los dos. Luego se podrá discutir cómo es esta. O sea, a esa conclusión he llegado yo. Bueno, pues dicho lo cual, en dos palabras, porque ya voy más justo de tiempo, esta organización institucional pues, se manifiesta en que sostiene la Junta General, tiene una justicia, tiene la jurisdicción, como decíamos, y tiene una cosa que me voy a tener un poquito, el espacio práctico y simbólico, las casas y los lugares de reunión. Y bueno, y tiene el archivo. Si os fijáis en esto es una joya que lo pone encima Arca de los privilegios del Valle de Tena. Los archivos de los valles se organizaban como los archivos de todas las instituciones muy importantes, con la fórmula de las tres llaves. Un archivo, una arca cerrada que es no de todo el archivo, sino de los privilegios, de lo que de verdad importa. Es tan importante que Guillermo Tomás creo que cuenta más de 30 copias del famoso privilegio de Jaime I de Ansó, ¿no? Porque es que esa es la base de todo, eso es lo que hay que cuidar como sea. Y lo tenemos que cuidar que esté encerrado y lo tenemos que cuidar con todos nuestros medios. Y eso queda claro en las ordenaciones de los valles en las que conocemos. Las del Valle de Tena conocemos muchas. El Valle de Tena tenía 3 llaves, no sé si se ve claro, que cada una la tenían, no he dicho que los valles podían tener estructuras más complejas, que no solo tenían los lugares en el valle, sino que tenían una instancia administrativa intermedia, que eran los quiñones. El Valle de Tena en concreto tenía 3 quiñones, Sallent, Partacua y Panticosa, y en el caso de esto se manifestaba en el protocolo de apertura de esto. Cada quiñón tenía su llave, tenían que estar los 3 juntos, etc. Tenía que estar el notario para levantar acta de cuando se levantaba, cuando se sacaba un privilegio y se devolvía, que era muy frecuente, porque una característica también de los montañeses en general es que son muy pleiteadores. O sea, tienen mucha costumbre de ir de luchar entre ellos y a su vez muy pleiteadores y muy pactistas, claro. Porque luego, en el momento que has puesto a la discusión, dice, vamos a ver la solución, la facilidad, vamos a hacer las pazas. Y las pazas se hacían muchas veces por vía judicial, yendo a la Real Audiencia de Aragón, poniendo un pleito,
mandando procuradores, etc. Eso implicaba mucho trabajo, mucho dinero. De pronto, la noticia que tenemos de pronto es que todos los valles eran ricos, pero a su vez era lo mismo que todos los municipios, que era muy habitual en la Edad Moderna, y después estaban endeudadísimos. Y una de las razones que se alegan las asambleas de Broto es que estamos todo el día pleiteando y eso cuesta una pasta, ¿no? Entonces, a lo mismo, el Valle de Tena tenía estas tres. El Valle de Broto era igual de complejo, más todavía porque no tenía hijos. Tenía hijos que eran Torra, Broto, Otto y Linares, ¿no? Pues una estructura semejante de la representación de los cuatro ricos, ¿vale? Bueno, eso es el archivo y también las casas. Y bueno, esta es la que más nos queda, que también es obra de regiones devastadas después de la guerra, es las casas del Valle de Bielsa. Todos, vamos a ir por partes. En el siglo XVI, que es el gran momento de construcción del poder local en Aragón, pues se construyen la de Bielsa, la de Ansó, no queda nada, pero estaba justo donde está el ayuntamiento ahora, y está, Guillermo Tomás lo ha estudiado, está muy bien descrita, que también tenía toda una estructura muy parecida a esta, con un porche, con un porche en la entrada, con su archivo, con su sala de reuniones, etc. Esto es, bueno, esta foto es fea, pero este es el puente de Broto y estas son las casas del Valle o la cárcel de Broto. Porque ahora es famosa no tanto por ser casas del Valle, sino por tener también la cárcel del Valle, que lógicamente también la tiene. Y son conocidos y visitables a ratos los famosos grafitis de la casa del Valle de Broto. Esto quiere decir que el valle es tan importante como para mantener estas casas con sus cárceles, etc. Esta es menos conocida, es la cárcel de Puerto Las, está en Puerto Las, y que también era cárcel de Broto. Esto también lo hemos conocido, etc. Tenemos, por Gómez de Valenzuela, como eran que la casa de Tena estaba en el Puello de Jaca, porque era el centro de todo el valle, y sabemos por Gómez de Valenzuela que sí que, como eran las reuniones, el protocolo que se seguía en las reuniones, que ahora no tengo mucho tiempo, pero puedo contar esta tarde, tratar todo muy organizado para darle la solemnidad que se merecía a las reuniones de hoy, ¿vale? Esto de los archivos, esto es un detalle muy curioso. Esto es el famoso protocolo que hemos visto antes, que nos dice, bueno, un protocolo privilegio, que consiguen en el siglo XVIII que le respeten sus privilegios ancestrales, ¿no? Y por cuenta del Valle de Broto se imprime. Y fíjense que una vez acabado el texto, dice, esto es una copia, un traslado, concuerda con su original, que queda en el archivo del Valle de Broto. El archivo es fundamental, es la mitad de los privilegios son el archivo. Un último apunte sobre los vecinos. El tema es muy, podemos decir, un lugar común hablar del igualitarismo montañés. Sobre todo en Aragón no, porque eso no hemos sido tan esto, en el ámbito vasco-navarro, impresionante, espectacular. El igualitarismo vasco es nuestro igualitarismo montañés, es que todos somos iguales. El igualitarismo vasco se manifiesta en la hidalguía universal que tienen los vizcaínos, que consiguieron incluso que la Real Chancillería de Valladolid hiciera una sala para reconocer la condición de vizcaíno, y por eso por eso eras noble, solo por eso, el hecho de ser de Vizcaya. Y en Valles del Pirineo Navarro se consiguió también, y el más conocido es el Baztán. El Baztán, si vamos de turistas, veremos que todas las casas tienen, no todas, pero
la mayoría de las casas tienen el escudo del Valle de Baztán en la puerta. ¿Por qué? Porque tenían hidalguía universal y uno de los atributos, uno de los privilegios de los baztaneses era ser hidalgos y poder usar el escudo del valle como propio, ¿no? Por supuesto, la hidalguía universal en los siglos modernos, la ideología en general, tiene otras connotaciones, pues se vincula también con la limpieza de sangre, que no es moro, que no es descendiente de moros, de judíos, etc. Pero en origen, y sobre todo, es una exención de impuestos. El que es noble, o hidalgo o infanzón que decimos en Aragón, no paga impuestos. Bueno, ¿cómo se resuelve esto? Son privilegiados y por tanto algo hay que hacer, ¿no? Bueno, en Aragón hay soluciones variadas. Hay valles que tienen hidalguía universal, infanzonía universal. Puertolas, Vió y Bielsa, que yo recuerdo. Y hay otros que no los tienen. Guillermo Tomás comenta a propósito de Ansó, y está reflejado en los documentos, que lo que quieren los ansotanos es lo contrario, que lo que hacen es expulsar a los infanzones. Y durante toda, bueno, esto ya se arranca, esto lo tiene documentado desde el siglo XIV, no recordar, y la forma de ser igual es que no haya gente de más, gente que no haya infanzones. Y de hecho hay una familia que se asiente y que lo echan más o menos. Es un resumen, ¿no?, de la situación. Y es la justificación de que somos iguales y no necesitamos ser infanzones, porque ya somos todos iguales. Hay una solución intermedia, que es, tengo los textos, no voy a leer porque ya estoy pasado de tiempo, la solución del Valle de Tena, que es desde... Hay varios testimonios interesantes, uno del cronista de Aragón, Blasco de la Nuza, salentino, es decir, tensino, que te argumenta algo así como el principio de George Orwell, ¿no? Que aquí todos somos iguales, pero no somos más iguales que otros. En el Valle de Tena una de las cosas de las que están muy orgullosos es que son todos hombres privilegiados porque están exentos de todo, y hombres libres y muy autónomos y tal cual, pero también hay infanzones que somos nosotros, casualmente Blasco de la Nuza no era de una de las familias infanzonas tradicionales, somos infanzones y somos, no podemos mezclarnos unos con otros, aunque somos todos muy libres. Hay un par de argumentaciones, ya te digo, unas del cronista y otras judiciales que llevan a procesos que no deja de ser muy chocante. ¿Me he pasado ya mucho, señor? Bueno, pues para acabar, ¿cómo acaba esto de los valles? ¿El uniformismo borbónico acaba con los valles? No, pero casi. En resumen, esto es el gran estudioso de esto es Jesús Morales, y te viene a explicar esto, que llega el siglo XVIII, llegan los Borbones, acaban con las instituciones del reino, etc., pero se hace un poco con escuadra y cartabón, o sea, sin tener en cuenta las realidades locales. Entonces, hay un proceso de consolidación de pugna, he dicho que los montañeses son muy pleiteantes, ¿no?, de pugna judicial para revertir esta situación. En algunos sitios y en otros no. Y todo depende del corregidor, el nuevo cargo político que manda en cada sitio. Ansó es del corregimiento de 5 villas y no parece que tenga problemas, se acomoda la nueva planta. Bielsa es del corregimiento de Barbastro, tampoco. Benasque es del corregimiento de Benavarra, tampoco. Pero en Jaca, ¿qué pasa en Jaca? Pues en Jaca hay un enorme problema, porque el corregidor, según costumbre, tiene que sacar su sueldo de lo que le pagan, su sueldo para poder ejercer justicia y poder ejercer su sueldo, tiene que sacarlo de las contribuciones de los lugares. Entonces, en el corregimiento de Jaca estaban los valles de Tena y de Broto, y dicen, bueno, nosotros aceptamos el corregidor, pero encima no le vamos a pagar el sueldo. Bueno, esto lleva a un conflicto de narices en el que acaba en la Real Audiencia, acaba en el Consejo de Madrid,
y acaban ganando Broto y mantienen su sistema tradicional de organización y de administrar justicia durante todo el siglo XIX. Dicho lo cual, llega el siglo XIX y eso ya no tiene resuelto. Hay dos grandes reformas, que son la reforma de la administración local, que es discutible porque crea los municipios actuales, y que lo que hace, partiendo del principio de que cuanto más pequeño es un municipio, más apto, más se puede gestionar, lo que hace es romper los valles. Pero sobre todo, y lo más importante, es la reforma judicial. En 1838 se crean se crean los partidos judiciales y sí que de verdad, y ahora ya definitivamente, se uniformiza y acaba con la potestad judicial, que era lo más importante que teníamos. Dicho lo cual, ¿qué pervive ahora de los valles? Bueno, pues el ejemplo de esto está sacado del Heraldo de este año. Siguen los derechos ganaderos, las facerías antiguas, los acuerdos siguen vigentes, un poco alicaídos, no por el tema jurídico, sino por el tema material, que cada vez hay menos ganados, ¿no? Y pues hay cosas que se han perdido. Esta es una foto del Valle de la Solana, que no es que se haya perdido el valle como estructura jurídica, se ha perdido el valle. O sea, el Valle de la Solana es un desierto, está completamente despoblado, salvo que es ¿no? Porque todo lo demás es un poco, ¿no? Y para acabar optimistas, sí que existe cierta memoria de los valles. Y vuelvo a los censivos. Los más orgullosos que están de su historia, los que más documentos tienen y los que mejor los ha estudiado Gómez de Valenzuela. Esto no sé si les sonará, esto es Allende, y esto es el monumento que hicieron los allentinos a su justicia, y que voy a leer para terminar. La villa de Sallent, a la Junta General de la Valdepena, que presidida por su justicia y compuesta por jurados de los 11 lugares del valle a lo largo de 6 siglos, promulgó normas justas, vistió los destinos del valle, defendió a sus gentes y guardó sus privilegios con sentido jurídico, espíritu igualitario, talante liberal y lealtad al señor Rey de Aragón. Esto fue en el año 2000. Bueno, pues esto es una de las pocas memorias populares de los antiguos valles que han hecho los censivos. Y dicho esto, ya está.